Semana 2, día 1. Nuestra experiencia de fracaso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, 3. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Segunda de Corintios 6, 9 y 10. Cuando fuimos salvos, la gracia de Dios llenó de gozo nuestros corazones, nuestra vida estaba llena de esperanza, creímos que desde ese momento todos nuestros pecados quedarían bajo nuestros pies, que no había ninguna tentación que fuera tan grande que no pudiéramos vencer ni dificultad que no pudiéramos superar. Nuestro futuro estaba lleno de una esperanza gloriosa. Cuando por primera vez gustamos la paz del perdón y el gozo era muy agradable y sencillo tener comunión con Dios. Nos sentíamos llenos, nada parecía imposible. En el momento de nuestra salvación creímos que de ahí en adelante podríamos vencerlo todo, que cada día sería un día de victoria. Sin embargo, esta condición no duró mucho, y nuestra maravillosa esperanza no se hizo realidad, sino que por el contrario, nos encontramos con que los pecados que creíamos se habían ido o que habíamos vencido de repente regresaron. Aunque creímos haberlos dejado atrás, volvieron. Nuestro antiguo mal carácter regresó. El orgullo y nuestra envidia aparecieron otra vez. Tal vez tratamos de leer la Biblia o de orar, pero parece inútil, ese dulce sabor ya no está ahí. La pasión que teníamos por las almas perdidas se desvaneció, el amor comenzó a menguar. Aunque algunos asuntos los solucionamos, otros no los pudimos resolver. Debemos declarar que en muchos casos, nos acostumbrados a experimentar más fracasos que victorias en nuestra vida cotidiana y así sentimos un gran vacío interior. Al compararnos con Pablo, Juan, Pedro y con los cristianos del primer siglo, pensamos que hay una gran diferencia entre sus experiencias y la nuestra. No podemos ayudar a otros. Solo hablarles del lado victorioso de nuestra experiencia, no de nuestros fracasos. Hemos llegado a creer que los días de victoria son pocos, y que los días de fracaso son más numerosos. Esta es la experiencia común de muchos de nosotros como cristianos. Cuando fuimos salvos pensamos que ya que nuestros pecados habían sido perdonados, nunca iban a volver y que la paz y el gozo que experimentamos permanecerían siempre con nosotros. Pero lamentablemente, los pecados y las tentaciones regresaron. Las experiencias elevadas llegaron a ser pocas y las experiencias bajas se volvieron de vuelta comunes. Hubo menos momentos de gozo y los momentos tristes se hicieron más frecuentes. En tal situación, experimentamos dos cosas. Por un lado, las tentaciones, el orgullo, la envidia y el mal carácter regresan. Y por otro, nos esforzamos por reprimirnos. En el momento en que estos pecados regresan, nos esforzamos por refrenarlos e impedir que se manifiesten. Cuando logramos refrenarnos creemos haber vencido, y cuando no lo logramos, vivimos en un círculo vicioso de fracaso, victoria, pecado y remordimiento, y así como consecuencia, caemos en profundo desánimo. Poco después de ser salvos reprimimos nuestros pecados de manera consciente, o nos resignamos pensando que vencerlos es imposible, entonces muchos se vuelven negativos y se desalientan. Por una parte, experimentamos algo de victoria. Pero por otra, experimentamos muchos fracasos. Cuando logramos refrenarnos, nuestro mal carácter o tentaciones se detienen temporalmente. Pero cuando fallamos, terminamos cediendo al inevitable destino de hacer lo que no queremos. Deberíamos preguntarnos, cuando el Señor Jesús fue a la cruz, ¿esperaba que tuviéramos la experiencia que vivimos hoy? Cuando fue crucificado, ¿sabía que viviríamos en victoria un día y derrotados al siguiente? ¿Son sus logros en la cruz insuficientes para hacer que le sirvamos en santidad y justicia? ¿Derramó él su sangre en la cruz con el fin de librarnos del castigo del infierno solamente, y no del dolor del pecado? ¿Es su sangre derramada en la cruz suficiente solo para salvarnos del dolor del pecado eterno en el futuro, sin salvarnos del dolor del pecado hoy? Necesitamos verdaderamente entender que el Señor lo logró todo en la cruz, y así poder experimentarlo. Cuando estuvo en la cruz no solo le puso fin al dolor del infierno sino también al dolor del poder del pecado. Él preparó un camino de salvación para nosotros, que nos hace aptos para vivir en la tierra de la misma manera que Él vivió. Su obra redentora no nos dio la posición y la base para ser salvos solo de una manera superficial, sino también para que seamos salvos plenamente.
La salvación plena, o completa que el Señor proveyó para nosotros abarca dos etapas. No solo nos ha provisto de la redención jurídica, la cual abarca lo que Él hizo por nosotros, sino que también para avanzar a una segunda etapa, se ha provisto a sí mismo en nosotros como espíritu vivificante, 1 Corintios 15, 45, para que así cada día participemos de Él y avancemos hoy en la salvación en su etapa orgánica, esto es, Cristo en nosotros transformándonos por medio de su espíritu. No tenemos que vivir de la mano de la derrota y de la frustración porque verdaderamente hay un evangelio para los pecadores y también un evangelio para los cristianos pecadores. El evangelio para los cristianos pecadores se predica de la misma forma que la cruz se nos predicó antes. Pablo le predicó este evangelio a la iglesia de Corintios, cuando dijo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, 1 Corintios 1, 23. Nosotros debemos esforzarnos en conocer este evangelio para poder así participar plenamente de Cristo como nuestra victoria. Esto es lo que Dios dispuso para nosotros. Mi pan partido. Palabra clave. Nuestra experiencia del fracaso. ¿A cuántos le ha tocado experimentar el fracaso de lleno? Uno cuando se convierte al Señor, que es nacido de nuevo en el Espíritu, ahí con todo el recurso y el poder del Señor, cree que puede vencer todas las cosas, ¿sí? Avanza y derrumba. Se saca mochilas, pesos, pecados son arrancados de nuestro ser y pensamos y creemos que esa es nuestra condición de aquí en más constante. Y es una equivocación. ¿Por qué? Porque hay un proceso de maduración en el cristiano. Hay un proceso orgánico de crecimiento en el Señor. Es erróneo, dijimos, pensar de que podemos vencer constantemente, pero el Señor tiene una victoria que ya es hecha, una victoria que ya está establecida para nosotros, pero debemos acceder al Espíritu, y otra vez volvemos al mismo tema, ¿sí? La ley del Espíritu de vida se manifiesta en nuestro ser y es la que lleva sorbida la ley del pecado y de la muerte. Estas lecciones, ¿sí?, de esta semana vamos a estar haciendo hincapié en este tema para que veamos justamente lo que quiere que veamos al Señor. ¿Qué quiere que veamos? Que no es con nuestra fuerza, no es con nuestra condición, no es con nuestra capacidad, sino que es con el poder de su Santo Espíritu. Amén. Por eso nos llama el Señor a tener la mente en el Espíritu, que hallaremos vida y paz. Nos llama a tener una vida en el Espíritu, y ahí está donde está el recurso inagotable, el favor y la gracia del Señor para ser quien Él quiere que seamos. Un abrazo grande, muchas bendiciones. Chau, chau. La vida cristiana que Dios dispuso. 1. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. ¿Qué, pues, diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 y 2. Según Dios, ¿qué clase de vida debe llevar un cristiano? No nos referimos a cristianos más experimentados, sino a todos los cristianos, los que hemos sido salvos, regenerados y hemos recibido a Cristo, la vida eterna. ¿Qué clase de vida deberíamos llevar? Solo después de que sepamos esto, veremos qué nos falta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida cristiana? Examinemos algunos pasajes en ella. Una vida libre de pecado. Mateo 1, 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador y obtuvimos la gracia del perdón. Demos gracias al Señor y alabémosle porque ahora Jesús es nuestro Salvador y porque nuestros pecados ya fueron perdonados. Pero, ¿qué hizo Jesús por nosotros?
la salva a su pueblo de los pecados. Esto realmente es lo que Dios dispuso, lo que Cristo logró para nosotros. Lo importante ahora es que veamos si en nuestra experiencia cotidiana seguimos viviendo en el pecado o si hemos sido librados de él. Sabemos lo que Dios logró para nosotros, sin embargo, en nuestra experiencia de cada día, viene de nuevo nuestro viejo mal genio a atormentarnos. Seguimos atados a nuestros pecados y enredados por nuestros pensamientos. ¿Somos tan orgullosos y tan egoístas como antes? ¿Seguimos siendo los mismos, o ya fuimos librados del pecado? Muchas veces he dado este ejemplo. Hay una diferencia entre un flotador y un bote salvavidas. Cuando un hombre cae al agua y alguien le tira un flotador, él no se ahoga si se aferra al flotador, pero tampoco sale del agua. No se hunde, pero tampoco puede salir del agua. No está muerto, pero tampoco está viviendo. Pero el bote salvavidas es diferente. Al entrar en el bote salvavidas, la persona que estaba en peligro de ahogarse sale del agua. Así también, la salvación que el Señor nos proveyó no es la salvación del flotador, sino la de la barca. Él no se detendrá a mitad de camino dejándonos entre la vida y la muerte. Él no nos deja en los pecados, sino que salvará a su pueblo de los pecados. La salvación descrita en la Biblia verdaderamente nos salva del pecado. Sin embargo, aunque ya creímos, no somos salvos del pecado, porque aún vivimos en él. ¿Está la Biblia equivocada? No, no hay nada errado en la Biblia. Es nuestra experiencia la que está errada. Veamos lo que sucede en el libro de los Hechos. El versículo 26 del capítulo 3 dice: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su siervo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de sus maldades. El mensaje que dio Pedro en el pórtico del templo habla de nuestra condición. Lo que el Señor Jesús logró basta para librarnos del pecado. El cristiano debe de tener la experiencia básica de ser liberado del pecado. Deberíamos experimentar la victoria sobre el pecado como algo normal, y así poder enfocarnos no tanto en vencer el pecado sino en edificar para vida. Como cristianos, debemos, por lo menos, vencer los pecados conocidos. Es posible que no venzamos los pecados que no conozcamos. Pero debemos vencer por medio del Señor todos los pecados que conocemos. Quizás estamos acosados por muchos pecados que nos han atormentado por años, pero por el poder del Señor, debemos vencer todos estos pecados. Este es el modelo bíblico. Es normal que un hombre sea ocasionalmente sorprendido en alguna transgresión, pero en nuestra experiencia solo ocasionalmente vencemos. ¿Qué anormal es nuestra experiencia? Romanos 6, 1 y 2 dice: ¿qué, pues, diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Todo el que creyó en el Señor Jesús y llega a ser cristiano, murió al pecado. Nadie que creyó en el Señor Jesús y llegue a ser cristiano debería seguir viviendo en el pecado. Pero, ¿cómo sabemos que estamos muertos al pecado? El versículo 3 nos da la respuesta. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, todos los que hemos sido bautizados y somos salvos estamos muertos al pecado. Cuando una persona se bautiza, muere en Cristo Jesús. Esto es un hecho consumado, objetivo, jurídico, pero cada vez que nosotros participamos del Espíritu, podemos llegar a experimentarlo, y lo que es objetivo se hace realidad en nuestra vivencia. El versículo 4 dice: hemos sido, pues, sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucité de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Este debería ser el vivir diario de cada cristiano. Todos los que hemos sido bautizados podemos andar en novedad de vida. Este no es un versículo dirigido solo a un grupo especial de cristianos, sino a todos los cristianos, o aquellos que son salvos y bautizados. Todos fuimos bautizados. Por lo tanto, todos debemos andar en novedad de vida. El hecho que se nos demanda a andar en novedad de vida implica que Dios ha provisto este recurso, la vida nueva en nosotros, y que además nosotros podemos lograrlo a través del participar de Cristo en nuestro espíritu. Esta es la experiencia que Dios ha dispuesto para cada cristiano. ¿Andamos nosotros en novedad de vida? Romanos 6, 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Debemos valorar mucho este versículo. ¿Quién no está bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿No son todos los que hemos creído los que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Damos gracias y alabanzas al Señor porque estamos bajo la gracia. Ninguno de nosotros está bajo la ley.
Sin embargo, hay otra oración antes de esta. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Le agradecemos al Señor y lo alabamos porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros. La victoria no es la experiencia de un grupo especial de cristianos, sino que todo hijo de Dios puede experimentar la victoria en su vida cotidiana. Todo cristiano salvo está bajo la gracia. Cuando fui salvo, vi este versículo y tuvo mucho valor para mí. Me di cuenta de que había experimentado muchas victorias y vencido muchos pecados. Me di cuenta de que Dios me había concedido su gracia. Pero todavía había un pecado que se enseñoreaba de mí. De hecho, algunos pecados constantemente regresaban a visitarme. Parece como si el pecado fuera a nuestro encuentro a propósito. Siempre nos estamos topando con él. Parece que nos estuviera siguiendo constantemente. A algunos los sigue su mal humor continuamente. A otros los siguen el orgullo y la envidia. La pereza parece seguir a unos y otros se ven acosados con frecuencia por pensamientos impuros. Todos tenemos por lo menos un pecado que siempre nos persigue. Tuve unos cuantos pecados que me atormentaban de continuo. Tuve que reconocer que el pecado se enseñoreaba de mí. Dios dijo que el pecado no se enseñoreará de mí, pero yo tuve que confesar que algo estaba mal. Tuve que confesar que el error estaba en mí y no en la palabra de Dios. Si vivimos una vida de derrota, debemos recordar que esto no fue lo que Dios dispuso para nosotros. Tenemos que entender que Dios no tiene la intención de que el pecado se enseñoree de nosotros. Su palabra dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Romanos 8:1 dice: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación tiene originalmente dos significados. Uno se usa en un contexto civil y el otro dentro de un contexto judicial. Según la aplicación civil se puede traducir incapacidad. Por tanto, este versículo puede ser traducido: Ahora, pues, ninguna incapacidad hay en los que están en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo es esto! ¿Para quién se escribió este versículo? ¿Qué dice la Biblia? Ahora, pues, no hay ninguna incapacidad en los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos? Los cristianos. Un cristiano es una persona que está en Cristo Jesús, y ningún cristiano se debe hallar en una condición de impotencia. El versículo 2 dice: Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. No son solamente cristianos especiales los que son librados de la ley del pecado y de la muerte, sino que todo cristiano participando de Cristo en su espíritu es librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa ser incapaz? Según Romanos 7, significa hacer lo que uno aborrece y no poder hacer el bien que uno quiere. Es descubrir que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La incapacidad equivale a la impotencia para hacer algo. La historia de muchos de nosotros está llena de constantes decisiones y de no poder llegar a cumplir tales decisiones. Continuamente decidimos hacer algo y continuamente fracasamos. Pero alabemos al Señor porque la palabra de Dios dice que ningún cristiano es incapaz. ¿Qué es una ley? Es un fenómeno que sucede siempre de la misma manera. Cuando se tiene una ley, la misma acción produce el mismo resultado bajo cualquier circunstancia en que se realice. Una ley es algo constante. Es una tendencia invariable, una condición que continuamente se repite. Por ejemplo, tenemos la ley de la gravedad. Siempre que un objeto se deje caer, la gravedad lo atraerá hacia el suelo. La fuerza de gravitación es una ley. Para algunas personas, perder la calma es una ley. Tal vez traten de controlarse una o dos veces, pero la tercera se alterarán. En la cuarta vez, perderán la calma. Esto nos sucede a todos. Quizás uno logre controlarse al principio, pero al final explotará. Cada vez que la tentación venga, el mismo resultado se repetirá. Una ley produce el mismo resultado cuando se repite el mismo procedimiento. El pecado se ha hecho una ley para nosotros. Muchos de nosotros somos complacientes en ciertas cosas, pero cuando alguien nos toca cierto tema, nos alteramos. Podemos vencer muchas cosas, pero nos irritamos al tocar ciertas cosas. Para vencer la ley del pecado no se necesitan cristianos especiales. Ninguno de nosotros debería quedarse en su incapacidad. Todos podemos ser librados de la ley del pecado. Los versículos mencionados presentan hechos, no mandamientos. Todos deberíamos experimentar esto. Cada vez que ejercito mi espíritu tengo acceso a esta realidad. Mi pan partido. Palabra clave.
Semana 2, día 3. La vida cristiana que Dios dispuso 2. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16, 11. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Salmos 36, 8. Una vida que haya plena satisfacción en el Señor. Juan 4, 14 dice: Mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial de agua que salte para vida eterna. Qué preciosas son estas palabras. No se refieren solamente a un tipo de cristiano en particular. No dice que solo aquellos que han recibido una gracia especial del Señor pueden tener un manantial de agua que salte para vida eterna, sino que el Señor dijo esto a la mujer samaritana, una mujer a quien él no conocía. Le dijo que si ella creía, recibiría agua de vida, y esta agua sería en ella un manantial que salte para vida eterna. ¿Qué significa tener sed? Si uno tiene sed, significa que no está satisfecho. Muchas veces esta es nuestra experiencia como cristianos. Si siempre estamos anhelando esto o aquello, ¿no es esto tener sed? ¿Tenemos sed cuando nos fijamos en otras personas y envidiamos lo que tienen? El Señor dijo: El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial de agua que salte para vida eterna. Lo que Él nos da es una clase de vida. Sin embargo, lo que nosotros experimentamos es diferente. El Señor nos dice que Él es todo lo que necesitamos, pero con nuestra experiencia decimos que Él no es suficiente, que necesitamos otras cosas para poder estar satisfechos. Esta es la experiencia del hombre natural, pero Él dice que con Él nos basta. ¿No es suficiente lo que recibimos del Señor o es nuestra experiencia la que está mal? Uno de los dos debe de estar equivocado. Sabemos que no es posible que el Señor nos gire un cheque sin fondos. Lo que Él promete, ciertamente lo dará. ¿Por qué dice el Señor que el creyente no tendrá sed jamás? Porque al participar de Él llega a ser diferente en su interior. Si nuestras exigencias y satisfacciones no han cambiado, esto habla que tampoco nuestro interior ha cambiado. Sin embargo, los que bebemos del agua que el Señor nos da a través del Espíritu estaremos satisfechos, no tendremos sed jamás. Démosle gracias al Señor y alabémosle. Nuestra satisfacción debería radicar en Dios mismo, por encima de cualquier otra cosa. Una vida que afecta a otros. Juan 7, 37 y 38 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Del interior de quiénes correrán ríos de agua viva? No correrán solamente de los cristianos especiales o de los apóstoles Pablo, Pedro y Juan, sino de absolutamente todos los que creemos. Cuando la gente tenga contacto con nosotros, debe hallar satisfacción y dejar de tener sed, porque en nosotros está el manantial de Dios. El Señor dijo que quien cree en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Esta debería ser nuestra experiencia. Deberíamos preguntarnos: ¿dejan otros de tener sed cuando se relacionan con nosotros o permanecen sedientos? Cuando estoy hablando con un hermano, ¿qué es lo que está saliendo de mi interior hacia él? Si otros se quejan de sus sufrimientos y nosotros también, si otros se sienten tristes y nosotros hacemos lo mismo, y si otros confiesan sus fracasos y nosotros los nuestros, ya no somos ríos de agua viva sino un árido desierto. Inclusive, si no prestamos atención de cuidar que nuestra conversación con otros sea para vida, secaremos la hierba verde de otros. Cuando esta es nuestra experiencia, alguien está equivocado, o Dios o nosotros. Pero ya que Dios no puede equivocarse, indudablemente somos nosotros los que estamos errados. Una vida que vence toda circunstancia. Romanos 8, 35 dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? El versículo 37 dice: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestro Señor, quien nos amó, es más que vencedor en todas estas cosas. Esta debería ser nuestra experiencia como cristianos. Pero en nuestro caso, ni siquiera necesitamos que la tribulación o la espada nos sobrevenga. Tan pronto alguien nos mira mal, perdemos el amor de Cristo. Sin embargo, Pablo dijo que él era más que vencedor en todas estas cosas. La experiencia normal de un cristiano debe ser la victoria. Lo anormal debería ser la derrota. Según lo que Dios dispuso, todo cristiano debe ser más que vencedor, porque el vencedor vive en nosotros.
Cada vez que nos encontremos con tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, no solo debemos vencer, sino que debemos ser más que vencedores. No importa si hay dificultades. Las personas de afuera pueden pensar que los cristianos nos hemos vuelto locos. Aleluya, pueden decirlo, pero nosotros ya no estamos preocupados por esas cosas y somos más que vencedores en ellas por causa del amor de Cristo. Gloria al Señor. Esta debe ser la experiencia de todos nosotros como cristianos. Es la experiencia que Dios nos ha designado. Pero, ¿cuál es nuestra verdadera condición? La Biblia no ha escondido estas experiencias de nosotros, pero nosotros muchas veces no sabemos cómo participar de ellas. Antes de que la tribulación se intensifique, ya estamos gritando: necesito paciencia. Estoy sufriendo. Si encontramos el camino para entrar en esta vida, seremos más que vencedores en todas estas cosas. En 2 de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La vida cristiana no es una vida que vence algunas veces y otras es derrotada. No es una vida que vence en la mañana y es derrotada en la tarde. La vida cristiana vence constantemente. Si hoy nos encontramos frente a una tentación y la vencemos, no debemos emocionarnos tanto que no podamos dormir en la noche. La experiencia de no vencer debería ser lo anormal. Vencer debe ser común y frecuente, así lo dispuso Dios para nosotros. Mi pan partido. Palabra clave. Semana 2, día 4. La vida cristiana que Dios dispuso 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:8-10. Una vida capaz de hacer el bien. Recordemos que Efesios 2:10 viene después de los versículos 8 y 9. En los versículos anteriores, dice que fuimos salvos por gracia y que somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta no es una experiencia especial solo para unos cuantos cristianos, sino que debe ser la experiencia de todo el que ha sido salvo. Dios nos salva para que hagamos el bien. ¿Concuerdan nuestras buenas obras con lo que Dios dispuso o estamos siempre quejándonos al hacer el bien? Suponga que usted limpia el piso. Es posible que mientras esté limpiando se queje de que solo una o dos personas le ayudan y que las demás no lo hacen. Esto producirá jactancia o murmuración. Esto no es hacer el bien. Toda buena obra de un cristiano que nazca del Espíritu debe ir acompañada de un gozo que sobreabunda. No debemos ser avaros, jactanciosos ni egoístas, sino generosos y prontos para ayudar. Sería lamentable que solo los mejores cristianos pudieran hacer el bien. Dios dispuso que hacer el bien debe ser la experiencia de todo cristiano. Podemos experimentar esta vida victoriosa que Dios dispuso para nosotros cada vez que accedemos al Espíritu. Todo lo que Dios nos promete en su palabra se hace una realidad en nuestra vida cotidiana cuando estamos en el Espíritu. Una vida llena de luz. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los que pueden permanecer alejados de las tinieblas y caminan en la luz de la vida no son cristianos especiales. Ningún cristiano que sigue a Cristo debe andar en tinieblas. Por el contrario, debe tener la luz de la vida. A los ojos de Dios, un cristiano que está lleno de vida es sencillamente un cristiano normal, mientras que un cristiano que no tiene la luz es un cristiano anormal. Una vida completamente santificada. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo, sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la oración que hizo el apóstol Pablo por los creyentes tesalonicenses. Si dijo: os santifique por completo, es claro que uno puede ser santificado por completo.
Es posible no hallar ningún defecto en un cristiano, porque vive en el Espíritu. Dios nos santificará por completo y nos guardará perfectos e irreprensibles. Nos referimos a la provisión que el Señor ha dado al cristiano. La salvación efectuada por el Señor ha dado a cada cristiano la capacidad de vencer el pecado completamente, de ser liberado de la esclavitud del pecado, de odiarlo y de tener una comunión con Dios sin estorbos. Esta es la vida que Dios ha ordenado para que nosotros experimentemos cada día. Esto no es una simple teoría, sino un hecho, porque esta es la provisión del Señor. Mi pan partido. Palabra clave. Semana 2, día 5. Necesitamos experimentar una liberación plena. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2, 12. Debemos conocer nuestra experiencia, que si no corresponde a lo que dice la Biblia, todavía no hemos avanzado en la salvación que hemos recibido. El término traducido allí como ocupaos también puede traducirse como completar. Es un hecho que somos salvos, pero aún no hemos completado la salvación. Te voy a dar una buena noticia. Lo que el Señor logró en la cruz no solo nos libró del juicio del pecado, sino también del dolor del pecado. Él preparó una salvación plena, completa, para que podamos experimentar victoria diariamente mientras vivamos en la tierra. Como mencionamos antes, la salvación que el Señor proveyó para nosotros abarca dos etapas. La etapa jurídica, que incluye la obra redentora en la cruz, lo que Él hizo por nosotros, la cual es una obra ya consumada y lo único que hacemos nosotros para recibirla es creer, y también la etapa de salvación orgánica, en la cual tenemos participación nosotros. Cristo, dice la palabra, luego de completar la obra redentora en su cuerpo humano fue hecho espíritu vivificante, 1 Corintios 15, 45, y vino a morar a nuestro espíritu para que así podamos nosotros al ejercitar nuestro espíritu participar tanto de lo que Él hizo por nosotros como de lo que Él es, y así cada día avanzar en el proceso de salvación orgánica, siendo transformados por su vida en nosotros. Al participar de Él, nosotros podemos tener victoria, porque Él es el vencedor. La victoria nos hace avanzar en nuestra experiencia de salvación. Es cierto que muchos ya somos salvos jurídicamente, pero esta es solo la primera etapa de nuestra salvación. Dios nos salvó y nos concedió su gracia, su espíritu en nosotros. Él no tiene la intención de que vivamos errantes en la tierra. Él quiere que experimentemos una liberación plena, una salvación completa. Necesitamos avanzar a partir de lo que recibimos al creer, necesitamos la experiencia de vencer, la cual completa la salvación que Cristo nos da. ¿Acaso nos salvó Dios solo para que nos hallemos pecando y lamentándonos reiteradamente? Ya que el Hijo de Dios murió por nosotros, ¿permaneceremos en el pecado? Antes de ser salvos, estábamos esclavizados por el pecado. Ahora, después de ser salvos, ¿seguimos siendo esclavos del pecado? Antes de ser salvos, el pecado reinaba. Ahora que somos salvos, ¿debe seguir reinando el pecado? El pecado es diametralmente opuesto a Dios. No debemos permitir que quede en nosotros ni el menor indicio de pecado. ¿Haría Dios algo contrario a sí mismo? Por supuesto que no. ¡Qué maligno es el pecado! Un pecado es un pecado, bien sea un pecado de nuestro carácter, una debilidad, un pecado del cuerpo, o un pecado de la mente. Digámosle al Señor: te doy gracias y te alabo. Lo que lograste en la cruz no solo me libró del castigo del pecado, sino también del poder del pecado. Quiera el Señor mostrarnos que nuestra experiencia de salvación debe ir completándose día a día y que no fue completa todavía cuando creímos. Que nos muestre la necesidad de avanzar, de vencer. Si nuestra experiencia no corresponde a la descrita en las Escrituras, significa que necesitamos vencer. Que el Señor brille sobre nosotros y nos ponga en evidencia. No debemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que es inevitable que un cristiano peque. Ninguna otra palabra herirá el corazón del Señor más profundamente que esta. ¿Conocemos la obra que Él realizó en la cruz? ¿Creemos que el Señor fue a la cruz solo para dejarnos como estamos? No debemos mentir ni jactamos de que podemos refrenarnos o controlarnos.
Intentar refrenarnos o controlarnos en nuestras propias fuerzas no es victoria, sino que la victoria del Señor aplasta por completo el pecado. Aleluya, el pecado está bajo los pies del Señor. Todos los que no hemos experimentado una comunión continua con el Señor ni hemos experimentado el poder que aplasta el pecado, necesitamos vencer. Que el Señor nos otorgue el participar de su gracia y sus bendiciones. Mi pan partido. Palabra clave.